El presidente de la República habló de la posibilidad de otro tipo de asociación para la explotación minera que podría replicarse en otras, en la cual el Estado mantenía su derecho de posesión de la mina y se asociaba con un tercero. El esquema jurídico, y lo he dicho varias veces, que el presidente menciona, no tiene visos de ilegalidad. Incluso él ha mantenido en su discurso de que va a proteger el ambiente y que va a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Hay otras personas, y mencionaste, de que cómo se puede hacer para que no caiga de nuevo en la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Yo veo prácticamente inevitable que cualquier... Aquí está el licenciado Harley Mitchell Morán. ¿Qué tal, Guillermo ¿Cómo Antonio estás? Ruiz? ¿Cómo Sí, estás? así, no, aquí viéndote y muy orgulloso cada vez que te veo por No, los orgulloso medios. estoy yo por lo que me acabas de decir, que tu hija se gradúa. Sí, un ¡Qué saludo. barbaridad! ¿Cuántos años tiene tu hija? 18 años ya cumplidos. Imagínate, nosotros nos conocemos como de los 16. Ah, sí, desde mucho antes, sí, correcto. Imagínate, ya se gradúa. Recuerdo cuando... ¡Qué bárbaro! cuando Aplausos de pie, Harry. No sé para dónde mirar, no hay cámara, no La veo, cámara pero, está ahí, todas te están mirando, no te todas preocupes. me miran, bueno, yo no sé Todo dónde esto mirar. se va para la CIA, el FBI, toda esa vaina, no te Pero preocupes. La miro a Mossad. ti. Bueno, los miro a ellos, que el mundo lo sepa de que cuando estaban los grupitos de amiguitos conspirando y hablando en plena dictadura militar, estaba Guillermo en una esquina observándolo todo y de repente se acercaba sigilosamente al grupo que era más beligerante y comenzaba a absorber información y a veces a revelarla. No, por eso cuando te veo de comunicador, yo digo, no, hombre, este es el hombre. Este es el hombre, Sí, muy bien, felicidades. No, gracias a ti. No, y felicidades a ti que te has hecho un camino. Harley y yo hemos compartido luchas en temas medioambientales, de los de verdad. Y cuando se dio el tema de la mina, yo siempre te sacaba a ti del resto de personajes, que no te voy a poner a hablar mal de ellos, por supuesto. Pero Harley siempre ha sido un comprometido con el tema medioambiental, desde la ley. Que eso me impresiona mucho, porque hay gente que pues sencillamente lo toma como un eslogan, pero tú siempre has estado pegado a la ley y siempre has colaborado, ¿no? Has estado incluso en funciones de gobierno, ¿no? No, precisamente, y interrumpiéndote un tanto, porque ya veo hacia dónde va el tema de, por ejemplo, es el tema de la mañana, que va a ser el contrato minero. Cuando nos opusimos a él fue convencidos, y refiriéndome a los contratos mineros y esta sucesión de contratos ley. Estamos claros de que el contrato era bastante mejorado. En función pública nosotros observamos los efectos de esta costumbre de contrato ley. Este contrato ley no era invencible, no era algo ilegal, no era algo inmoral, me refiero al de la ley 9 del 97. Sin embargo, algunos artículos que tenía hacían que el servidor público, cuando lo veía, porque hay un tema con los temas ambientales, la gente le tiene pereza. Y cuando son un montón de páginas uno se pone a ver, Pero, Harry, oye, qué dolor, tantos árboles que no sé qué. Y cuando ves este contrato ley, el funcionario dice, no, este contrato lo dejó el toro, es leonino, la empresa puede hacer lo que le dé la gana. Pero si te lo lees, esto no es así. Yo todavía tengo la foto, Harley, donde estamos tú, está Natalia Young y estoy yo. Y estamos hablando de la necesidad de apoyar la divulgación, que no había divulgación, correcto, que no había desde Carlos Arellano Lennox. ¿Te acuerdas de Carlos Arellano Lennox, que era biólogo? Hablaba de ecología en Sábados con Martínez Blanco, y a partir de ahí eso no se hablaba en ningún lado. Todavía no estaba Albatros haciendo su trabajo. Estas fundaciones todavía no estaban haciendo, lo estaban haciendo, pero un trabajo callado. Y ahí aprovechamos que había un programa de radio, y a partir de ahí armamos lo que se llamó después Semana Ecológica. Y les felicito mucho. Que se hizo una semana. Comenzó un domingo, claro, porque incluso el medio de comunicación no lo entendía, así que lo tiró un domingo en la tarde. No, con esto de Arellano Lennox y Sábados con Martínez Blanco, yo creo que ya no tiramos cédulas, sino el librito. no sigamos el periódico. Entonces, a partir de ahí, y hemos seguido con el espacio. Yo ahora que entré acá, lo primero que hice fue reclutar nuevamente a Natalia. Muy bien, porque así como acabas de hablar con el doctor Bernal, mis saludos sobre alfabetización constitucional. La alfabetización en derecho ambiental es muy necesaria. Allá voy. Es que mi idea de hablar contigo no es de la mina. De repente vamos a hablar un poco de eso. Ya te iba a decir que qué alivio, pero bueno, es inevitable. Es inevitable, pero no, yo te quería preguntar sobre... A ver, hablando de la mina, ya que estamos hablando de eso,
yo conversé con una amiga que ahora es embajadora, es una periodista, embajadora de Ecuador en Francia. Ella, su papá era minero, era ejecutivo de la mina, en Ecuador. O sea que Ecuador ha tenido una serie de, no solamente con temas mineros, sino también con temas de hidrocarburos, de desastres medioambientales graves. Creo que fue Exxon, ¿no? Exxon o una de estas petroleras que tuvo un derrame Cada salvaje. país del sur tiene su problema. Y ellos energético. lo que hicieron fue que trabajaron en una legislación y en una institucionalidad. Y ella me decía que la única cosa que ella le mosqueaba un poco cuando oía hablar de Panamá era de que desde la institucionalidad no había una preparación. O sea, en Panamá hay creo que es una oficinita de recursos minerales que maneja el mismo señor maneja el mismo señor de hace como 30 años, una dirección que tiene como 3 personas, cuando en otros países estos temas los maneja un ministerio de hidrocarburos. Y que a ella le parecía que antes de comenzar a discutir siquiera el tema, nosotros deberíamos tener una burocracia que sea efectiva para manejar eso. Pero desde el punto de vista de la legalidad panameña, tú que la conoces, yo que no conozco absolutamente nada, yo te quería preguntar, porque tú y yo dimos clases en la misma escuela, y en eso, ¿te acuerdas de los libros de geografía? Que decían los recursos naturales de Panamá son algunos oro, plata, cobre, ¿te acuerdas? Entonces, gente. Entonces, si explotamos la gente y explotamos los recursos naturales, pero pues, la idea es explotarlos, pero ahora resulta ser que no. Yo lo que quiero saber es, primero, ¿sería bueno explotar nuestros recursos naturales desde el punto de vista legal, si eso se puede hacer? Y dos, porque yo, Guillermo Ruiz, estoy un convencido de que no podemos estar abriendo huecos por todo el país, ni sacando por todas partes todo, sino focalizarnos en donde se puede. Ya sabemos que está la mina de Donoso, sabemos que está la de Cerro Colorado. Focalicemos ahí y ya, y declaremos el resto del país como está, y veamos los otros recursos que hay en otros lugares, que creo que hoy algo de la costa de Gunayala, no me acuerdo qué cosa, pero focalizaron, porque este no es un país tan grande como para estar abriendo huecos por todos lados. Exacto. Pero a mí lo que me llama la atención es que todo este problema que tenemos ahora mismo viene de la legalidad, Harley. No, es que lamentablemente, y la crisis que tenemos en Panamá, ustedes hablan de ella todos los días. Y tristemente, lo que es la legalidad se ha convertido como en una herramienta arrojadiza para ver quién tiene la razón. Entonces, nadie cree en la ley. Nadie. Estamos en un tema, el profesor Bernal habla de alfabetización constitucional. Si se necesita una alfabetización constitucional, ¿qué se espera para los acuerdos municipales? ¿Qué se espera para una norma de inferior jerarquía? ¿Y qué ocurre? Que gente muy hábil te habla de la ley con cosas que la ley no dice. Y así se hacen herramientas arrojadizas de un lado o del otro diciendo no, que la ley me apoya porque la ley se ha convertido como en esta especie de comodín de que yo menciono la ley, menciono la Constitución, pego dos conceptos juntos y ya tengo la razón. El otro hace lo mismo y así. O el otro puede decir, no, lo que pasa es que sí hay ley, pero es injusta. Y de repente, bueno, le quita legitimación a la ley. Un tema del que he estado hablando muchas veces que no gusta, pero es real, es que el presidente de la República suponte que anuncia uno de sus planes, bueno, el tema minero, y ya lleva 2 demandas ante la Asamblea por haber dicho. Es decir, el tema está grave en cuanto a la falta de legitimidad que la gente siente en la calle. Y para responder tu pregunta, tanto la Constitución política, que habla de explotación racional de los recursos naturales, que tiene que ver con lo que dijiste. La Constitución política lo habla en sus artículos del 118 al 121, y el 121 dice que la ley va a reglamentar la explotación de los recursos no renovables, pero para eso va a procurar de que no existan perjuicios sociales, económicos ni ambientales. Entiendo. Eso conecta con el artículo 257, numeral 5 de la Constitución, que dice que el gobierno puede, el Estado panameño, puede explotar sus recursos minerales, y esto lo va a hacer directamente con empresas públicas, mixtas, o puede otorgar concesiones y otros contratos.
Así que da todo un abanico. Sí, un Y amplio... así que la ley 407 que prohibió las concesiones, esa ley de los diputados de la República hace 2 años, prohibió las concesiones, pero al Estado le queda el menú. Y eso no lo dice Harley, no lo dice la Constitución, lo dice y la Constitución está por encima de la ley. Está por encima de la ley y está por encima de los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Ahí es donde yo veo, ¿y eso quién lo ha dicho? No, mira que Harley dice que los fallos están por debajo de la Constitución. Una cosa, eso lo dice la misma Corte en sus propios fallos. 2014, el que me viene a la mente, dice, oye, yo estoy de séptimo, la Constitución está de primero. Y me pueden decir, no, pero los convenios internacionales, el artículo 2 del Convenio de Diversidad Biológica dice que los estados son soberanos de explotar sus recursos naturales de acuerdo a sus políticas. ¿Cuál es la principal política ambiental del país? La Constitución. Y la Constitución dice que sí, el Estado puede hacerlo, pero de acuerdo a un menú, y como dije, un artículo 121 de la Constitución, oye, la ley debe procurar que no existan prejuicios sociales, económicos y ambientales. Y para terminar esta parte de la pregunta, el tema de que no se pueda explotar por contrato ley, porque la Corte ya dijo que no, lo ha dicho 2 veces. En otra jurisprudencia, la misma Corte ha dicho, oye, mira, el contrato ley no es bueno para tales cosas, mira los problemas que provoca, Panamá Ports, etc. Y también que la Constitución, artículo 159, dice en la función legislativa, él te dice claramente, que, oiga, artículo 15, si no me equivoco, está diciendo, oye, el contrato ley es para materias que no están reguladas. Y la minería sí está muy regulada. Está extremadamente regulada. Así que eso es inconstitucional por todos lados. Pero mira este chiste. El presidente de la República, a su manera, y yo muchas veces he sostenido que de pronto el mandatario no debería ser el vocero principal de los temas técnicos. Él dice, no lo vamos a hacer por contrato ley. Y sale la misma gente que estaba protestando junto a mí, que en contra de un contrato ley, porque el contrato ley da superpoderes, ahora dice, no, ¿cómo es posible que el presidente de la República no quiera hacerlo por contrato ley? Entonces ya estamos observando que el asunto, la misma norma jurídica, el mismo tema del fallo y todo lo demás, ha sido utilizado como herramienta arrojadiza para decir lo que no dice el fallo. El fallo te dice claramente de que hay una serie de instrucciones para que el tema minero sea legítimo y hay una serie de fallos por lo cual no era legítimo. Entonces, ese manual de instrucciones lo pueden usar los que nos oponemos al desarrollo insostenible y también puede ser utilizado por el gobierno para hacer las cosas bien. Pero el fallo en sí mismo no está prohibiendo más allá de aquel contrato ley todo el tema minero como mucha gente quiere hacer ver. Y esto a mí me preocupa mucho porque hoy es la mina, mañana es una carretera, pasado es un puerto, después una bananera, eso viene así mismo. Y después un tren, después unos embalses. Me explico, que ya están en fila porque todos lo venimos escuchando desde hace meses. Así que se va a caer uno detrás de otro como si fuera un... Hay que calmarse. El tema de los embalses, por ejemplo, y yo mezclo las cosas porque todo tiene una raíz común en cuanto al tema normativo, ambiental, justicia y todo lo demás. No existe en el mundo moderno un embalse, que el sistema financiero global vaya a aprobar sin que haya un aparato indemnizatorio bueno. Y el Estado tiene la potestad de que esto sea más allá de lo bueno. Y ahí es donde debería estar la discusión. Estamos en una discusión que nadie la ha puesto en la mesa. No se ha puesto en la mesa. ¿Por qué? Porque aquí viene el tema del otro, el otro lado de la mesa, el lado político-administrativo del Estado. Tú tienes todas las herramientas jurídicas para controlar una mina. Tú tienes todas las herramientas legales, porque ahora estamos en el siglo XXI, ya no estamos como cuando yo empecé, o como cuando empezamos, que era incierto lo que iba a ocurrir, era incierto. Por ejemplo, ahora que mencionas los tiempos aquellos, y este es un tema, la parte política no tiene la respuesta. El siglo pasado. Es más, en este mismo siglo, en el gobierno de Martín Torrijos, el asunto es que tal vez Martín Torrijos no lo vio como un tema político, y por eso yo no lo veo defenderse de esa manera. Hace 2 años le dijeron de todo, de que entregaste a la mina, a la cuenca, que le han dicho de todo y él no ha respondido. Pero en el gobierno de él se logró alrededor de esa mina de Donoso colocar
200.000 hectáreas de área protegida. Es que yo creo que ni se acuerda. No, es que yo no entiendo. Colocar el genio en la botella. La mina está en las manos de mi ambiente. Pero en la discusión está de que no, que se contamina. Bueno, la última... Es que tú te das cuenta cuando tú lo sobrevuelas. Tú ves el enorme bosque alrededor, primario. Y Sí, pero si tú sobrevuelas, tú vienes de Panamá y vas por Arraiján, La Chorrera y Capira, te das cuenta que hay desolación total. Ahí no queda un árbol. Porque tenemos el área protegida y tenemos potencialmente, no es que tiene que ser así, pero tenemos potencialmente un ente que puede financiar la protección de esa área porque lo tenemos ahí. Claro. Así que tenemos herramientas para controlar. Yo sugeriría siempre que la discusión se centrara en la calidad de las herramientas, porque sí es cierto que hay herramientas y hay herramientas. Para mí tenemos suficientes, porque se llegó a controlar. Y esa área protegida alrededor de la mina no es que fue fácil. Eso se atacó constitucionalmente y se ganó. El área protegida de Donoso y Muerto Río, ahí está. Y qué bien que lo identificas, porque sabes que yo entrevisté con la amabilidad de Natalia Young a la fiscal, la entonces fiscal de delitos medioambientales, que yo creo que nadie sabe que existe esa fiscalía. Sí. Y ella, casi que con lágrimas en los ojos, nos hablaba de su presupuesto. Entonces, ¿cómo queremos nosotros proteger? Pero, ahí está Darien. Ahí está Darien. Yo le decía a alguien, ¿tú quieres saber cómo tú detectas dónde está la comarca? Donde no veas árboles, esa es la comarca. Sí, te escuché. Entonces, y creo que tienes razón, lamentablemente, porque disculpa, ahí te interrumpo, pero hay una cosa que se llama permisos comunitarios, que está en uno de los últimos artículos de la ley forestal. Y en ese artículo 115 de la ley forestal dice, mira, el Estado puede otorgar permisos especiales. En la reglamentación de los permisos comunitarios, resolución JD 0598, ahí está de que el indígena, claro, tú pides permiso para un montón de árboles y a cambio que haya desarrollo económico y todo. Sí, ¿qué hacen en Verá, las comarcas gunas que son continentales, Guargandí, Madugandí? Ellos contratan colonos que no necesariamente se caracterizan por su enorme conciencia ambiental. Y de alguna manera, y lo saben en mi ambiente, todos lo sabemos. Yo te contrato, tú talas, ¿y dónde está mi desarrollo económico? Quedan los indígenas debiéndole al contratista. Es una cosa increíble. Y la desolación, como dicen en el interior, que juega al palo. Porque esa es como una adicción, ese tema de la tala, y hay mercados abiertos que reciben legal e ilegalmente esa madera. Y claro, y aquí todo el mundo sabe todo. Ella misma me dice, es que nosotros sabemos por dónde se va esa madera. Bueno. Esos pianos que tú ves en la televisión, los chelos, los violines, esos que usan los grandes, eso sale de Darien. Mira, Fátima Sánchez, si estamos hablando de la misma persona, es una de las personas mejor entrenadas en el país en materia de delito ambiental y de derecho administrativo. Pero no tiene yo siento que es con la uña, pobre. Yo siento que es un tema de mentalidad, de personal, de capacidad técnica, y también capacidad administrativa. El delito, ellos en el Ministerio Público, yo creo que tú lo has reportado varias veces. Para el Ministerio Público en general pareciera que nada más existieran el delito de homicidio, violencia doméstica, lesiones, droga y un par más. En cuanto al delito ambiental, es cierto que puede que no haya recursos, pero también hay una exagerada dependencia del Ministerio Público de mi ambiente y de las demás instituciones públicas. No hay un equilibrio entre la parte administrativa y la parte del Ministerio Público, que, como diría el profesor Rigoberto González, es el cuarto poder en la administración pública, porque este hasta controla al órgano judicial, equilibra al órgano judicial. ¿Qué pasa? Que no hay un equilibrio porque el Ministerio Público siente depender de mi ambiente para estos temas. Y hay delitos ambientales que solamente pueden cometer funcionarios de mi ambiente. Pues es verdad, porque son los que están en el estudio de impacto ambiental, porque son los que te pueden colar. Claro, algo. Son ellos los que está en sus manos que no se cometan delitos. Y si se cometen, a culpa de ellos. Por supuesto que de todo ese montón, y no estoy llamando a mis compañeros delincuentes ni nada. No, es que la ausencia de la ley. Claro, entonces yo voy colando cosas. Hay un proceso por ahí, no voy a mencionar nombres ni el proceso ni nada, pero el Ministerio de Salud dice, oye, esto está violando mi norma, esto puede disminuir la salud pública. Un cementerio allá en el área de las cabras, en el área de las garzas, perdón. Oye,
donde ya hay como 5 cementerios en kilómetros a la redonda, quieren meter otro medio de una población, el Ministerio de Salud dice, oye, esto está violando mi norma, lo presentan en el proceso de evaluación de impacto ambiental y lo ponen en la parte de comentarios, como si fuera Condorito el que hubiera dicho que eso está violando una norma, y lo ignoran. Hay funcionarios entonces que son los únicos que pueden cometer delitos, y cuando va el Ministerio Público, ay no, pero lo que pasa es que está legitimado aquí por una norma. No, pues. No. Oye, Harry Mitchell está con nosotros, es uno de los mejores abogados de este país, especialista en temas ambientales. Vamos a la pausa, don Diego, y regresamos rápidamente con Harry Mitchell, abogado, aquí en La Mañana en Compu Radio Ancon. Está con nosotros Harry Mitchell Morán, abogado, un verdadero abogado, de lo que sí sabe. No digas eso, no digas eso. Todo, no, hombre, yo he visto cosas. Todo tiene su valor. Yo he visto cosas. No, y bueno, yo, gracias a Dios, yo no sé nada de derecho, pero tengo de amistad con los mejores abogados del país. Y tú estás entre uno de ellos y siempre me gusta conversar. Y yo he evitado hablar con Harley, tú lo sabes, en radio, y te he visto en otros medios, porque yo sé que tú estabas en un tema de legalidad, pero había también un entorno. Y yo, bueno, voy a esperar para sentarme con Harley primero, pero fíjate que esta entrevista la hicimos sin sentarnos. Ahora es que vamos a hablar, ahora que salga aquí. Mira, un tema, me ibas a soltar una pregunta o una afirmación. No, te iba a preguntar. Pero mira, siempre contento de hablar de la legalidad. Claro, claro. Y yo no soy de promoverme yo, de decir que yo nada, pero nada más para recordar una cosa. Cuando nadie hablaba de ambiente, cuando el derecho ambiental era derecho de ficción, ahí yo estaba. Claro, claro. Así que, por miedo, no tengo ningún miedo. Es que yo te tengo entre las primeras entrevistas cuando comenzamos aquí en Radio Ancon. Sí, aquí tengo fotos de Prisa Radio como loco, porque es que nadie habla del tema. La verdad es que nadie habla del tema. Ahora aparecieron unos por ahí, abogados, doctores, no sé qué saben, pero tú te das cuenta de que tienen un desconocimiento básico y se montan en un tema en específico. Y eso no es saber, eso es ser activista. En caso tuyo, estás haciendo más que todo educación. Y yo te quería hacer una pregunta, porque a mí me gusta construir más que destruir. El presidente de la República habló, que tú lo debes haber escuchado hace unas semanas en sus alocuciones de los jueves, de la posibilidad de otro tipo de asociación para la explotación minera que podría replicarse en otras, en la cual el Estado mantenía su derecho de posesión de la mina y se asociaba con un tercero, lo que estábamos hablando de los indígenas con Darién. Bueno, una cosa así, pero en la legalidad, bueno, que también lo de los indígenas también está dentro de la legalidad. Correcto. Pero bien hecho, o sea, con beneficios. Pero ahora acabo de decir que está dentro de la legalidad, pero yo no lo sé. Yo lo que quería saber era, me queda claro que el tema de los contratos ley es un desastre. Hay que ver, yo me he leído el contrato ley desde lo neófito que soy de Panama Ports. Y yo les puedo decir que Bruno Varila y su tratado de 1903 es un panameño de la chorrera al lado del que hizo yo no sé, yo me imagino que tú lo has leído, claro. El contrato ley de Panama Ports, que eso hay que leerlo con la nariz tapada directamente. O sea, ahí le entregan cosas a ellos. Y yo no puedo entender, yo estaba sentado aquí cuando leí el tweet que le habían renovado ese contrato y yo sinceramente pensé, no, yo tengo que hacer algo porque no puede ser. Y así hay un montón de cosas en Panamá que la gente no sabe, que suceden y ahí va y no pasa nada. En este caso, si es un recurso que genera mucho dinero y que por supuesto que hay muchos intereses, o sea, a favor o en contra. Pero yo te quería preguntar, desde la legalidad, lo que plantea el presidente, que es un abogado, un buen abogado, pero abogado marítimo, ¿qué tanta solidez tiene de manera de que no volvamos a repetir la demanda de inconstitucionalidad, la espera de la constitucionalidad, etcétera, etcétera? Porque como te decía, me parece que todos estos problemas comienzan desde el derecho y no desde el tema medioambiental. Sí, no, es que el derecho es el método de organización social del Estado. O sea, no puede haber nada que sea contra derecho. Para terminar donde empezó la pregunta, el tema de Panama Ports, hay que entender algo con los contratos ley. Los contratos ley son incómodos, pero son ley. Uh-huh. Y porque sean ley y porque tengan algún tipo de preferencia sobre otras, no quiere decir que sean absolutos. Por ejemplo, si la ley de puertos establece que no pueden haber monopolios,
el contrato ley tiene que acomodarse a que no pueden haber monopolios. No puede existir. La Constitución misma desincentiva los monopolios. Así que no puede venir, por ejemplo, Panamá por eso decir, no, yo quiero contratar solamente a fulano. No, hay mecanismos, hay medios. Es decir, que los contratos ley no son invencibles. Pero los contratos ley como el del 2023 eran contratos ley que la verdad es que había que combatirlos, no había de otra. En cuanto a lo que dijiste del esquema de la legalidad, esto es importante porque así como el doctor Bernal habla de alfabetización constitucional, hay mucha gente que no sabe ni siquiera el contenido constitucional con respecto al tema de la minería. Y es algo que hemos ido también divulgando. El esquema jurídico, y lo he dicho varias veces, que el presidente menciona, no tiene visos de ilegalidad. Incluso él ha mantenido en su discurso de que va a proteger el ambiente y que va a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Hay otras personas, y mencionaste, de que cómo se puede hacer para que no caiga de nuevo en la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Yo veo prácticamente inevitable que cualquier acción que haga el gobierno en este tema, algún actor social va a quererlo colocar en el esquema jurídico. Pero es importante que dentro de esa colocación y dentro de esa puesta en escena mediática que todos vamos a ver, se hable más bien del derecho aplicable y no en la coyuntura. Es inevitable que existan coyunturas. Sin embargo, dentro de la coyuntura, cada actor social debería, porque uno no manda sobre los demás actores sociales, hablar del derecho aplicable, porque si no nos volvemos activistas por el gusto de ser activistas. Claro. Este tema de las consignas, sí, no, el tema de la Caja del Seguro Social es obligante. Sí, no, aquí estamos observando de que si bien siempre habrá razones para criticar una ley, porque las leyes son productos humanos, ¿cómo es posible que no sea suficiente con criticar las falencias de la ley, sino que tenemos que escribir cositas que digan una cosa que la ley no dice, para entonces tener más traction, para tener más empuje? Claro. Eso también está pasando con el tema de los recursos naturales. Por lo menos el tema de los embalses yo entiendo perfectamente y hasta estoy de acuerdo con que las personas afectadas se manifiesten. Sin embargo, el hecho de que hacerle creer a la gente de que esos embalses vienen y que la gente va a quedar sin casa, una cosa imposible en el siglo XXI para cualquier actividad que forme parte del esquema financiero de cualquier país del mundo, es algo que también hay que alfabetizar. Y de nuevo, el mayor responsable, como diría Raúl Leis, nosotros, influencers, comunicadores, interlocutores sociales, como sería yo, todos tenemos una responsabilidad, pero la mayor responsabilidad la tiene el Estado. ¿Qué hace el Estado? Tomar temas como el minero, como hizo el gobierno pasado. Yo no sé si te acuerdas, lo he dicho varias veces porque la gente se le olvida, pero yo sé que ustedes son como el internet que no olvida. Cuando el presidente Laurentino Cortizo trata de poner una puesta en escena de que el contrato minero era algo similar a los tratados Torrijos-Carter, puso música patriótica, creo que hasta habían cortinas rojas atrás. Una cosa horrible. Y como un tema que la gente no se creyó. Cuando tú colocas temas que son eminentemente técnicos en una arena eminentemente política y esperas que las cosas salgan bien, en un tema que ya es polémico, exacto, y que el contrato, te encierras un año y cuando sales con un contrato que es una porquería, claro que la gente iba a salir mal. Actualmente muchas circunstancias han cambiado y yo siento que la gestión ambiental de Panamá da un antes y un después en el 2023. Porque hay conciencia. Exacto, una conciencia tal que ya es imposible. Hay conciencia de un lado y del otro. Claro, ya es imposible que una empresa pueda, como decían antes, hacer lo que le dé la gana. Ahora hay una legalidad y una corte que, si bien hay muchos antecedentes, está dispuesta a funcionar en esa legalidad. Ahora son otras reglas del juego y el presidente de la República me parece que está jugando con ellas hasta el momento, pero igual hay una insatisfacción bastante Mira, grande. Yo sueño con empresas en lugares, por ejemplo, ahora que está pasando lo de Chiquita Brand, tú y yo sabemos que Chiquita Brand no es precisamente la empresa más kosher del mundo. Claro. O sea, nadie kosher se comería directamente algo. ¿Me entiendes? Tú sabes que tampoco es, pero crea 6.000 empleos. Ahora, ¿qué tipo de empleos? Sí, vamos a discutir los 6.000 empleos. No creo que estemos en condiciones de hacerlo ahora mismo. Lo que sí tenemos que discutir es que nosotros no podemos tener sitios del país que sean monocultivos, monoproductores. Barú.
O sea, se fue se fue el productor de banano Una falta de y murió. diversificación de la Exacto. economía. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Yo sueño con que si vas a hacer una empresa, si vas a abrir un emprendimiento minero en un lugar, por ejemplo, Cerro Colorado o Donoso, tú le digas a la empresa, ok, tú te vas a ganar un montón de plata, pero tú ves estas poblaciones que están aquí al lado tuyo, bueno, tú te vas a encargar de esa población y deben tener el mejor hospital, la mejor escuela, el mejor centro de desarrollo. Esa gente debe conseguir trabajo aquí. Eso sin ser enclave. O becados. Eso sin ser enclave. Sin ser no, porque la bananera era un enclave. Claro, pero es que ahí es donde entra el Estado. Y el Estado dice, yo te exijo a ti que lo hagas y tú me tienes que cumplir a mí. Que el rol del Estado es un rol rector. O sea, pon los recursos. Y lo que tú dices eso lo dice sí, la ley. yo pongo la legalidad. No, lo que tú dices ya lo dice la El ley general del enclave, ambiente. ni la legalidad, ni nada. Tú te quedas con todo. El indígena debe tener una participación en los beneficios de las empresas que se hagan en comarcas. Claro. En estos días, y te escuché, estabas hablando de las comarcas, de que era lo que yo mismo he dicho muchas veces, era como un apartheid. Como están hoy, es un desastre para ellos y para el país. Pero si ves la legalidad, por ejemplo, de la ley 10 del 97, de la comarca 9, los problemas legales de ellos están resueltos ahí. Claro, no es una ley perfecta, pero la mitad de esa ley no se está cumpliendo. Hay comisiones que equivalen a los ministros de Estado dentro de la comarca 9, de turismo, de ambiente, de desarrollo, de agro, de lo que sea, pero nada se cumple. Las distancias y la parte física es un tema que a veces obstaculiza el cumplimiento de la ley, pero es que es una ley, el Estado tiene que procurar que se haga cumplir. Entonces tenemos varias comarcas que están así, las 6 comarcas. La comarca Naso, que es la última, actualmente tiene una guerra con una comunidad nove que está dentro o procurando estar dentro de los Nasos, y eso nadie sabe y nadie le importa. Que se movilizó hacia allá, o sea que, hacia allá, en que efecto, es una invasión prácticamente. que se sienten legítimos porque la ley anterior que te mencioné dice algo de comarcas anexas. Tú has oído hablar de esa guerra. Uno dice que ellos son de ahí y los otros dicen que ninguno es de ahí. Y la verdad es que... Y la comarca Naso yo creo que allí tiene está razón. dentro del Parque de la Amistad. Ajá. Y esas personas se sienten abandonados por mi ambiente. Y mientras tanto mi ambiente lo que está haciendo es expandiendo ese parque hacia el área cafetera. No, horrible. Así que tenemos una descoordinación, y yo creo que el tema de las comarcas, independientemente de lo que opinamos de ellas, tienen un potencial de desarrollo económico sostenible dentro de cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene un recurso o varios recursos importantes. Es que aquí en Panamá, por ejemplo, se han creado un Ministerio de Desarrollo Social, pero ¿cuál es el plan? Un asesor legal del MIDES me dijo una vez, la razón de ser de este ministerio es repartir los subsidios. Con eso Sí, te lo digo hasta el día todo. de hoy no sirve para más nada. Ajá, con eso te lo digo todo. Ya es como una vitrina del órgano ejecutivo de que, mira, yo te di. Porque es que no tienen que basarse. O sea, el día de hoy, las comunidades más pobres del país, no tienes una forma práctica de sacarlas de la pobreza que no sea repartirles recursos. No, pero mira cómo nos hemos deformado. El MIDES es el nieto, bisnieto de la DIGEDECON. Sí. Aquí estamos tirando de nuevo cédula, librito, lo que sea. Sí. Y la DIGEDECON era para el desarrollo de la comunidad. Que era repartir plata. Medio que tranca también porque estas son funciones de los municipios. Porque antes de 1968 no se repartía nada. Entonces, si había pobreza extrema. Entonces, Torrijos dice, pues, dando vueltas por todo el país, oye, algo tenemos que hacer con esto. Que lo primero dice, oye, dejen de vivir tan lejos y vénganse todos juntos para acá. Pero como no se movieron, apareció la DGDCON. Sí, porque tiene que haber una parte del ejecutivo dentro de la comunidad. Eso es insoslayable. Sin embargo, hay muchos temas que lo está tratando el ejecutivo actualmente que deberían atenderlo los municipios. Nos estamos yendo 7 pueblos del tema principal de nuestra conversación, pero esto es irresistible decírtelo. El tema de los mercados y la responsabilidad de los mercados. Actualmente, lo que está haciendo el IMA es la vitrina, la cara amable de la presidencia de la República en las comunidades. Sin embargo, todos sabemos de que la función de tener mercados en cada corregimiento, mercados que sean limpios, mercados que sean saludables, mercados que vayan, como dicen en todas las campañas políticas, del campo a la mesa de la gente o al barrio de la gente, esas son funciones municipales. Mira lo que me dice. dice. Las está asumiendo el órgano ejecutivo. Claro, Como claro. El presidente de la República te va a dar tu bolsa de comida comprada fuera a la mitad para que tú te sientas bien. Y todos los gobiernos piensan que eso está bien. Que lo disfrutan, ¿ah? Que a los gobernantes les gusta eso, está entregando bolsas de comida. Mira lo que me dice
este oyente, bueno, hay varios oyentes que me dicen, no solo la comunidad, no obvia el bienestar del país, distribución de la ganancia, beneficios, impuestos, regalías que tienen que otorgarle al país, debe ser transparente en los negocios. Voy a decir algo sobre esto. También David Serrano dice, ese es Wilber Christensen, y David Serrano dice, sí, licenciado, la ley 10 no se cumple por parte del gobierno, lo has dicho clarito, tenemos un apartheid. ¿Qué pasa? El problema es que no solamente pasaría con la mina, pasa con el Canal de Panamá. El Canal de Panamá tiene una serie de ingresos que la agarran, se toman una foto. Nos se dicen toman que ya una no hacen foto, eso con un chequezón qué del bonito, tamaño de la al mesa. tamaño de esta mesa, y se lo llevan al Banco Nacional y lo depositan en la cuenta 0001, que es la de la Contraloría. ¿Y eso qué paga? Los asesores deportivos de la Asamblea Nacional. Eso paga los viajes de un montón de gente que tú no sabes para qué pero va. acuérdate que Eso se intentó, y tú estabas en función pública en ese momento, de difundir en qué se gastaba. Era magnífico el programa, era el tenía PROSI, una creo que valla. Bueno, ha cambiado las tanto de comunidades nombre. llegaban y decían, hey, ese representante está loco, nosotros lo que queremos es esto y aquí nos hemos puesto de acuerdo. Y llegaban y pedían el fondo y se les daba el fondo y lo llevaban. Eso se ha ido deformando. Pero y deformando. no, llegó Ricardo Martínez y dijo, no, la plata la entrego yo. Y volvimos al cheque grande y la vaina. Y eso ha seguido. Y todos los demás, Varela, Anito, y hasta ahora lamentablemente ha seguido así, las comunidades esperan a que algún genio decida qué es lo que ellos realmente y la gente deciden. se va alejando del canal, Claro, nadie quiere saber el canal, Así un carajo. mismo se van a alejar de cualquier tipo de embalse, no sé qué, cualquier tipo de desarrollo, porque oye, ¿qué me ha caído a mí o qué me ha tocado a mí? Porque es que estamos en una sociedad individualista. Tú le dices, hoy hoy vives en la miseria, mañana tú vas a vivir en la clase media y tus hijos van a vivir en la clase media alta porque le vamos a dar educación, le vamos a hacer esto. ¿Tú crees que eso no es un argumento convincente? ¿Pero qué? ¿De dónde van a salir los fondos para eso? Mira, ahí está el canal es tuyo. Es tu parte, la vamos a usar para eso. Sí, una parte que no sea como se dijo hace varios años de que bueno, que $25 a cada uno de los ingresos del canal. Lo que pasa es que la transparencia aquí es rey. Lo que dijo el oyente, miren, una mina tiene que pagar, la regalía no es el impuesto, regalía es lo que le toca al socio. ¿Por qué las regalías son bajas en toda América Latina? Porque en Panamá decimos, sí, que Chile, Colombia tienen un 20%, 15%, 17%, y Panamá solo 2%. Es porque estos países, a pesar, y está la distorsión económica, oye, yo abro mis entrañas para que tú inviertas, saques los recursos, y a mí me toca un 10%. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que los países normalmente no invierten mucho. O sea, son socios, pero no invierten. Panamá no invierte nada. Panamá viene otro, hace toda la inversión, saca, bueno, dame 2%, que sigue siendo injusto. Sin embargo, esto es más o menos el baremo en lo que se miden. Y estas regalías, por supuesto, tienen que subir en base a que la razón de ser de cualquier explotación minera, de cualquier naturaleza metálica, no metálica, piedras preciosas o lo que sea, es que existe un yacimiento en algún lugar que debe recibir su parte. Pero la regalía es un segmento, están los impuestos. Porque si tú ganas plata en el país anfitrión, tú tienes que pagarle al país anfitrión. Y los tratados de doble tributación, esto lo he visto mucho en la parte marítima, los tratados de doble tributación no quieren decir que no pagas impuestos, no, que no los cobres dos veces en una parte. Y normalmente benefician a Panamá, porque Panamá es un país de baja imposición comparado con los países de donde vienen estas inversiones. Así que hay que pagar regalías, hay que pagar impuestos municipal. Y no hay que abusar con los incentivos, porque estas empresas van a querer incentivos. Sin embargo, seguro social también tienen que pagar. Así que no es tanto como que una empresa deba venir y deba irse con un botín prácticamente. Otro tema que no se debe repetir. Normalmente toda la información que tenemos del pasado reciente de las empresas mineras vienen de las empresas mineras. Pero esa oficina de recursos minerales tiene que ser capaz de tener su propia contabilidad, sus propios datos contrastantes, su propia información pública, para que no quede esto en el oscurantismo y todo el mundo que no sabe, porque a la sombra de la ignorancia trabaja no solamente el crimen, en general, de que no, que los corporativos son los criminales. Incluso pueden haber crímenes de gente que no sepa y que está divulgando cosas que no son. Pero ¿cuál es el antídoto? Aquí, para concluir la pregunta, el Estado, este tema de los recursos naturales, la politización excesiva de los mismos, embalse, incluso hasta diría tren.
porque el tren también eventualmente está en puros planes, Sí. pero cuando Sea tenga que comienza- enfrentarse con las cosas ambientales, entonces ya va a haber, se monta otro pollo. Estos temas técnicos tienen que divulgarse técnicamente, para eso esas oficinas que tú dices, tienen que salir a la calle, tienen que hacer pacto con los municipios, tienen que alfabetizar. Miren lo que está haciendo el doctor Bernal con la Constitución. Este es un ejemplo para que todas las instituciones también divulguen en una sola agenda y que puedan obtener la información de la gente y las quejas de la gente para mejorar. Y el problema que tiene Bernal para hablar, porque pide, no, es que me cuenta, pide que le abran la puerta a algún lugar, que no. ¿Así? Hay organizaciones, incluso dentro del Estado, que se niegan. Wow. ¿Por qué? Es Porque es que impactante. hay resistencia, porque estas cosas generan resistencia, Harley. Estas cosas generan resistencia. Es que yo, en toda mi vida, cada vez que he tratado de hacer un cambio chiquito, no sé, en un grupo de personas, veo un montón de resistencia, porque Panamá es una sociedad increíblemente conservadora y muy conformista, porque somos una sociedad que vive bien. Sí, pero vivimos bien artificialmente. Claro, una hablamos burbuja, de, una hablamos de burbuja. que no sentimos la plata del canal. Somos felices cuando vemos a alguien muy pobre que nos pide plata y le damos plata. Pero mira cómo vemos la política. O le damos una cosa de comida ahí. René Ese día. Quevedo ha estado como si fuera evangelizando también en el tema que ya hace mucho tiempo yo también vi. Panamá, desde por lo menos la mitad del gobierno de Varela, está viviendo de plata prestada. La plata del canal no alcanza. Y todavía en este debate público, y que sí, que vamos a usar la plata del canal. ¿Qué plata del canal? La Procuraduría, la Administración, esto es público, lo pueden pedir. A ella llegan todos los préstamos y todos los temas de bono porque ellos lo tienen que aprobar. Y la cantidad de proyectos que tú ves, mejoramiento de no sé qué de la comarca, no, esto no ha pasado en la comarca. Yo he visto temas de coiba, temas de cualquier cosa, y es una práctica común de que el gobierno nacional, no me refiero a me refiero consuetudinariamente, piden proyectos a la CAF, piden proyectos al BID, piden proyectos al Banco Mundial. Y tú Mundial no ves el proyecto por para ningún lado. alimentar el arca común del Estado. Y estamos hasta las proverbiales zapatillas en deuda de todo tipo, los bonos, ahora con el tema de la mina y del backlash económico que hemos tenido, los bonos de ENA, del aeropuerto, de todo, son bonos que están disminuyendo de Tengo calidad. entendido que eso tampoco ha reventado, ojalá podamos hablar de eso un día, que hay unos bonos que se cumplen en el 2026 y ahí se están rascando la cabeza de ver qué vamos a hacer. Ahora se llaman bonos basura. Y el panameño no lo siente. ¿Por qué? Porque pedimos plata prestada desde siempre. Entonces, que ahora, y ahí viene la politización de un tema técnico. Esto lo están haciendo desde hace muchos años, ya vamos para décadas de estar pidiendo dinero irresponsablemente. Ahora que no podemos vivir de otra cosa y el gobierno actual está haciendo lo mismo, porque no tenemos plata para otra cosa. Ahí están los titulares. Ministro Chapman, personalizando la cosa, Ministro Chapman admite que se paga, ¿cómo es? Se obtiene préstamos para pagar planilla. Oye, pero si eso sí es hace 2 gobiernos y medio para atrás. Entonces, los temas técnicos cuando se van a la arena política tienen esta característica como de bomba de fragmentación que lastima a todo el mundo. Harry, se me acabó el tiempo, pero tenemos que volver a hablar.